Saludos, somos el grupo 1 de Física 5 de la carrera de Ingeniería Industrial, integrado por Juan Manuel Mejía Rosa, Mónica Louis, Krishna Ferrer Ávila, Talía Javier de Jesús y este servidor Joel Enríquez, donde estaremos hablando sobre el calorímetro, tipos de calorímetro, para qué sirve y en qué áreas se utiliza. Daremos una breve reseña histórica sobre su origen o evolución y posterior a esto un experimento sobre el calorímetro. Yo le estaré hablando sobre la historia y evolución del calorímetro. El calorímetro evolucionó de principios de la antigua Grecia a instrumentos sofisticados. Sus orígenes se remontan al termoscopio de Filón de Bizancio, siglo III a.C., y a los trabajos de Galileo, que permitieron una medición cualitativa del calor. Antoine Lavoisier construyó el primer calorímetro en 1789 y en 1782. Junto con Laplace, usó el calor necesario para derretir hielo para medir el calor liberado en reacciones, sentando las bases de la calorimetría moderna. Posteriormente, James Prescott Joule realizó mediciones exactas del calor y demostró la equivalencia entre energía mecánica y calor, mientras que otros científicos como Atwater desarrollaron el calorímetro en bomba y el calorímetro respiratorio para medir el metabolismo energético en humanos. Orígenes tempranos y evolución. En la antigüedad, el primer dispositivo fue el termoscopio de Filón de Bizancio, que cualitativamente indicaba los cambios de temperatura mediante la dilatación y contracción del aire. En el Renacimiento, Galileo Galilei retomó el termoscopio, añadiendo una escala, aunque era un instrumento impreciso. En el siglo XVIII, Joseph Black distinguió entre calor y temperatura, considerándose el fundador de la calorimetría. Antoine Lavoisier, 1789, construyó el primer calorímetro y demostró que la respiración es una forma de contribución, utilizando un aparato basado en la fusión de hielo para medir el calor liberado en reacciones. También hay avances significativos como el de James Prescott Joule, que realizó mediciones de calor muy precisas y demostró la equivalencia entre el trabajo mecánico y el calor, que es fundamental para la ley de conservación de la energía. Joule presenta su modelo de calorímetro, conocido como el calorímetro de vaso de Joule, que mejora la precisión en la medición del calor generado por reacciones químicas. Se realizaron mejoras en el diseño del calorímetro de Joule, incluyendo mejoras técnicas de aislamiento para minimizar la pérdida de calor. El calorímetro de vaso de Joule se sigue utilizando en laboratorios y sectores industriales, siendo clave en investigaciones termodinámicas avanzadas. En definición, el calorímetro es un instrumento esencial que mide la cantidad de calor en procesos físicos y químicos. Su evolución ha sido fundamental en el desarrollo de la termodinámica, contribuyendo a comprensión de los intercambios de energía en reacciones. Este dispositivo ha permitido avances significativos en la investigación científica y en aplicaciones industriales. Funciona basándose en la ley de conservación de la energía, midiendo los cambios de temperatura en sistemas aislados para cuantificar la transferencia de calor indirectamente. Se utiliza para calcular el calor específico en una sustancia o para medir la energía calórica de alimentos y combustible. Es cuanto. Buenas, mi nombre es Lina Horta, soy estudiante de Ingeniería Industrial y les estaré hablando acerca de la función del calorímetro. La función principal de un calorímetro es medir la concentración de una sustancia coloreada en una solución, basándose en la ley de Bell-Lambert, que establece que la absorción de una luz de una sustancia es directamente proporcional a su concentración. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Talía Valera, pertenezco al grupo 3 y estaré explicando sobre los calímetros, sus tipos de calímetro y para qué sirven. El calímetro, también conocido como calibre o calibrador, es un instrumento de medición
de gran precisión que se utiliza para determinar las dimensiones lineales de un objeto. Su principal función es medir longitudes, diámetros, profundidades y espesores con exactitud, por lo que es una herramienta indispensable en talleres mecánicos, laboratorios industriales y trabajos técnicos. El calímetro permite realizar mediciones más precisas que una regla común, alcanzando décimas o centésimas de milímetro, dependiendo del tipo de instrumento. ¿Qué es un calímetro? El calímetro es un instrumento de medición de precisión que sirve para determinar las dimensiones de un objeto. Está compuesto por cuerpo principal, mandíbulas fijas y móviles, puntas superiores, varillas de profundidades, tornillo de fijación, nónimo o vernier, pantalla digital. Estaré explicando 4 tipos de calímetros y su uso. Calímetro vernier o analógico, también llamado de pie de rey, es el tipo más clásico. Cuenta con una escala fija y una escala móvil llamada nonio o vernier que permite leer con precisión hasta centésima de milímetro. Calímetro de carátula. En lugar de nónimo, este calímetro tiene un reloj circular con una aguja que indica los valores fraccionarios. Calímetro digital. Cuenta con una pantalla electrónica que muestra directamente la medida en milímetros o pulgadas. Micrómetro o tornillo micrométrico. Aunque técnicamente es un instrumento aparte, se considera dentro de los calímetros por su función similar de medir dimensiones con extrema precisión. Calímetro de profundidad. Diseñado exclusivamente para medir la profundidad de orificios. Calímetros de puntas o para interiores. Posee puntas finas o curvas para entrar en espacios reducidos y medir diámetros interiores pequeños. Precisión y cuidados del calímetro. Para asegurar la precisión del instrumento se debe seguir ciertos cuidados. Mantener el calímetro limpio y seco. Evitar golpes o caídas. No usarlo como regla o compás. Guardarlo en un estuche después de usarlo. Calibrarlo periódicamente para garantizar medidas exactas. Importancia del calímetro. El calímetro es una herramienta esencial en la industria. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Mejía. Y mi nombre es Krishna Ferrer Ávila y hoy vamos a hacer un experimento sobre termodinámica. Vamos a construir un calorímetro casero utilizando un vaso forrado con aluminio, un termómetro, una botella de aluminio, suficiente algodón, 2 vasos plásticos y una tapa. Ahora mi compañero va a proceder a armar el calorímetro. Ahora procedemos a armarlo. Introducimos algodón. Ahora introducimos la lata de aluminio. Ya que terminamos el calorímetro, ahora procedemos a medir el agua en el vaso medidor. Aquí tenemos el agua caliente. Medio litro de agua caliente. Medio litro de agua caliente, se puede observar ahí. Ahora vamos a medir el agua fría. También tenemos medio litro, si se puede observar ahí. Ahora con el termómetro vamos a medir la temperatura de las aguas. Como podemos observar, ahí tiene alrededor de 2 grados Celsius. Ahora vamos a medir el agua caliente.
Como se puede observar, tenemos 44 grados Celsius. Ahora vamos a introducir el agua fría en el calorímetro. Procedemos con el agua caliente. Le ponemos su tapa y procedemos a medirlo. Como podemos observar, aquí tenemos alrededor de 20 grados Celsius. Ahora continuaremos con el cálculo matemático. Vamos a sacar la temperatura final. Dice la fórmula que la temperatura final es igual a la masa del agua caliente multiplicado por la temperatura del agua caliente, más la masa del agua fría por la temperatura del agua fría, dividido entre la masa del agua caliente más la masa del agua fría. Aquí tenemos los datos, que tenemos que la temperatura del agua caliente nos dio 44 grados Celsius, la temperatura del agua fría nos dio 2 grados Celsius, tenemos que la masa del agua caliente es 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque en cada vaso de agua había medio litro, entonces se supone que 1 litro de agua equivale a 1 kilogramo, entonces al ser medio litro equivale a 0.5 kilogramos. Y la temperatura final nos dio aproximadamente 20 grados Celsius y vamos a confirmar si son 20 grados o más. Desarrollando la fórmula tenemos que la masa del agua caliente es 0.5 multiplicado por la temperatura del agua caliente, que son 44 grados, más la masa del agua fría multiplicado por la temperatura del agua fría, dividido entre los 0.5 más 0.5. Entonces 0.5 multiplicado por 44 da 22, más 0.5 multiplicado por 2 da 1. 0.5 más 0.5 da 1. Continuamos desarrollando. 22 más 1 son 23. Dividido entre 1, la temperatura final nos da exactamente 23 grados Celsius. Al final nos dio un aproximado de 20 grados Celsius porque no se pudo medir bien, o ya sea la temperatura haya cambiado con el ambiente, o porque no haya dado exactamente la medida exacta. Pero la temperatura final en el experimento da exactamente 23 grados Celsius.